Las profecías de Nostradamus y Edgar Cayce sobre Donald Trump y el año 2026 están dispuestas a dejar a los observadores completamente boquiabiertos. Estados Unidos, al parecer, sigue lamentablemente sin preparación para los trascendentales eventos que se aproximan rápidamente a sus costas. Tanto Nostradamus como Edgar Cayce, videntes de profunda perspicacia, emitieron severas advertencias al mundo sobre la emergencia de un individuo singularmente poderoso. Hablaron de un hombre destinado a despertar al mundo con su influencia convincente, una figura cuyo propio nombre resonaría en todo el planeta, Donald Trump. Las predicciones hechas por estos dos antiguos profetas sobre uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo son verdaderamente asombrosas, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿ascenderá la nación a la grandeza o descenderá al caos? Edgar Cayce, al mirar el velado tapiz del futuro, visualizó una época prolongada y agónica que él denominó las tribulaciones. Este fue un periodo durante el cual Estados Unidos sería implacablemente puesto a prueba, llevado al borde mismo de su resistencia. En sus lecturas clarividentes, detalló meticulosamente una nación consumida por conflictos internos, sus regiones costeras lidiando con desastres catastróficos de una escala inimaginable, y una economía destinada a colapsar, para luego reconstruirse laboriosamente, remodelando finalmente el país de maneras que la mayoría de la gente apenas podría concebir. A lo largo de su extensa obra, 2 años específicos surgieron repetidamente como cruciales, 2025 y 2026, que él creía que marcarían la prueba definitiva de Estados Unidos. Durante muchos siglos, los versos proféticos de Nostradamus han pintado un retrato escalofriante de un mundo asolado por profundas traiciones, agitaciones tumultuosas y el juicio divino. Sin embargo, paradójicamente, estas mismas predicciones también despiertan una curiosidad peculiar e innegable. A pesar de haber vivido hace casi 5 siglos, Nostradamus sigue ejerciendo una influencia significativa sobre académicos, teólogos y estrategas políticos por igual. Oculta dentro de sus cuartetas enigmáticas yace una referencia convincente a una figura otrora poderosa, un líder que experimenta una caída dramática solo para resurgir triunfalmente una vez más. Nostradamus describe vívidamente una nación profundamente fracturada, un mundo al borde del abismo y un formidable líder que hace un asombroso regreso. Tras un examen meticuloso de sus cuartetas, un pasaje en particular resuena con una potencia excepcional. Habla de un gobernante poderoso que, habiendo perdido su autoridad y sufrido una profunda humillación, protagoniza un regreso improbable en medio de una tempestad de conflicto nacional y un desorden global generalizado. Nostradamus menciona específicamente una gran trompeta, un símbolo ampliamente interpretado como la representación de una voz autoritaria y dominante, una figura cuya presencia y pronunciamientos simplemente no pueden ser ignorados. El verso elabora aún más, describiendo hermanos divididos, sombras que se extienden inexorablemente, y un líder que emerge del oeste para reclamar violentamente el poder con sangre y trueno. Muchos analistas contemporáneos sostienen que esto se alinea vívidamente con la reciente y tumultuosa historia de Estados Unidos, caracterizada por protestas generalizadas, intensos enfrentamientos políticos, fragmentación social y una lucha implacable por la identidad y el control nacional. Un símbolo conmovedor que reaparece constantemente en varias interpretaciones de las profecías de Nostradamus es el león herido. Esta majestuosa criatura, inherentemente orgullosa y ferozmente independiente, es representada como atacada, ridiculizada abiertamente y aparentemente vencida, pero fundamentalmente no destruida. Cuando este león finalmente se levanta de nuevo, lo hace con una furia profunda e incontenible, completamente decidido a reclamar su legítimo dominio. Para innumerables observadores, esta poderosa y evocadora imagen refleja precisamente la trayectoria de Donald Trump. Tras su partida del cargo en 2021, en medio de un torbellino de controversia nacional, investigaciones en curso y críticas generalizadas, se negó ostensiblemente a retirarse al silencio o a la oscuridad. En cambio, resurgió con un vigor amplificado, más desafiantemente vocal, y comandando una base política que parecía aún más leal e intensamente energizada que antes. La propia Biblia emplea con frecuencia el simbolismo de los leones para representar autoridad, juicio divino y periodos de agitación significativa. Significativamente, el león de Nostradamus no regresa en tranquilidad, su rugido resonante resuena en todas las naciones, significando una era venidera de profundo sacudimiento, tanto político como espiritual. El año 2026 se destaca como una coyuntura crítica, el momento preciso en que se predice que esta tormenta anticipada desatará toda su fuerza incontenible.
académicos e intérpretes de profecías que estudian meticulosamente las tendencias globales identifican constantemente múltiples versos que convergen en 2026 como un punto de inflexión crucial, anunciando un año marcado por tensiones crecientes, disturbios generalizados y un reordenamiento dramático de la dinámica del poder global. En una de las lecturas más notables de Case, específicamente la número 3976-5 de 1934, habló con sorprendente presciencia sobre transformaciones colosales ocurriendo en el tejido mismo de la Tierra. Explicó que estos cambios monumentales comenzarían sutilmente, casi imperceptiblemente, antes de acelerar a un ritmo innegable que nadie podría ignorar. Señaló varios indicadores geográficos, signos que se manifestaban en el Pacífico Sur, el Mediterráneo y, particularmente, a lo largo de las costas americanas. Estas eran regiones donde el suelo se doblaría, las aguas subirían dramáticamente y los ritmos de la vida cotidiana se verían irrevocablemente destrozados. Lo que hacía estas predicciones aún más inquietantes era el vínculo directo de Case entre estos inminentes cambios terrestres y momentos de severas pruebas para aquellos en el poder, implicando que los líderes se verían obligados a tomar decisiones trascendentales para las cuales no estaban preparados en absoluto. Varios años después, en 1939, se le preguntó directamente a Case sobre las perspectivas futuras de la democracia estadounidense. Su respuesta resultó aún más alarmante. En la lectura 1152-111, emitió una grave advertencia: la amenaza primordial a la democracia no provendría de adversarios externos, sino de fuerzas insidiosas acechando dentro de sus propias fronteras. Profetizó que la división interna alcanzaría su cenit cuando un hombre de comercio ocupara el cargo más alto de la nación. Este líder, afirmó Case, sería impulsado inexorablemente hacia un momento decisivo, obligado a elegir entre alinearse con poderosos intereses financieros o ponerse inequívocamente del lado de la población común. Case insinuó sutilmente que esta elección monumental podría determinar en última instancia la supervivencia o el colapso catastrófico de la democracia misma. Cuando uno contempla la imagen de un presidente empresario que se enfrenta al arduo dilema de elegir entre las élites económicas arraigadas y la voluntad de los ciudadanos comunes, los paralelismos entre la profecía de Case y los eventos contemporáneos se vuelven sorprendentemente difíciles de ignorar. Case, con énfasis constante, también retomó el tema de los profundos cambios terrestres durante este periodo. Pronosticó específicamente una actividad sísmica colosal en 2025 y 2026, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico y dentro de regiones históricamente percibidas como tectónicamente estables. Estos desastres inminentes, declaró, pondrían a prueba severamente la capacidad del gobierno para gobernar con justicia y sabiduría. El líder entonces en el poder se enfrentaría a una formidable elección: implementar medidas duras y autoritarias para mantener el control, o permitir que las libertades individuales persistan, incluso si ese camino llevara a un mayor caos social. Según Case, esta coyuntura crítica revelaría inequívocamente los verdaderos principios del líder. Aquí radica el profundo nexo entre las advertencias de Case y la figura que designó como el líder empresario, un hombre cuyas decisiones cruciales esculpirían innegablemente el destino de la nación durante este periodo intensamente volátil. En otra profunda lectura, la 270-35 de 1936, Case articuló su visión con aún mayor especificidad. Declaró que a mediados de la década de 2020 se marcaría un momento crítico cuando el destructor se convierte en constructor o el constructor se convierte en destructor. Esta fue su manera evocadora de explicar que el líder estadounidense inevitablemente llegaría a una profunda encrucijada. Un camino ofrecería la oportunidad de sanar las profundas heridas de la nación y reconstruir meticulosamente lo que había sido destrozado, mientras que la alternativa profundizaría trágicamente las divisiones existentes e impulsaría al país hacia un conflicto aún mayor y más destructivo. Este trascendental punto de inflexión, insistió Case, inevitablemente seguiría a un gran sacudimiento, una convulsión tanto física dentro de la Tierra como política dentro de los propios pasillos del poder. Tal como él lo veía, la prueba definitiva no residiría en una crisis singular, sino más bien en las elecciones acumulativas hechas por el individuo que guía a la nación cuando estas múltiples crisis convergen. Después de un periodo de profundo colapso, Case previó el surgimiento de una nueva líder. Esta persona no sería forjada en el regazo de la comodidad o el privilegio, sino templada a través de intensas pruebas y dificultades. Su autoridad no provendría de trofeos brillantes pulidos para la exhibición pública, sino de cicatrices profundamente sanadas y transformadas en sabiduría profunda. Se refirió a ella como la mujer de luz, y su descripción de ella es sutil pero profundamente radical.
Llevaría las heridas colectivas de su pueblo no como cargas, sino como una corona de fuerza inherente. Comprendería íntimamente el dolor, permitiendo que esa profunda comprensión la instruyera. Y, crucialmente, comprendería la naturaleza de la división, lo que le permitiría responder con empatía genuina en lugar de retórica divisiva. Case transmitió que esta líder naciente trascendería el arquetipo convencional de un gobernante, uno que afirma el dominio y exige obediencia inquebrantable. En cambio, encarnaría el espíritu de una restauradora, reparando meticulosamente lo que se ha fracturado y desgarrado. Sus instrumentos de cambio no serían espadas o decretos rígidos, sino paciencia inquebrantable, escucha profunda y una constancia inquebrantable de propósito que naturalmente atraería a otros hacia la sanación y reconstrucción colectivas. Mientras que la era de los reyes se caracterizaba por una gran pompa y un espectáculo teatral, la era que ella inaugura se mediría por los profundos lazos de parentesco. Esto significa una forma de liderazgo que florece orgánicamente desde el corazón mismo de una comunidad, en lugar de ser impuesta coercitivamente desde un pináculo jerárquico. Case declaró, con poética gravedad, cuando la tierra se encuentre más exhausta y la esperanza parezca solo una brasa en las cenizas, no busques en el trueno, sino en la llama silenciosa. Esa llama silenciosa, insinuó, no se manifestaría en entradas dramáticas y llamativas o en momentos virales fugaces. En cambio, se encontraría en la multitud de actos pequeños y consistentes que restauran constantemente la confianza comunal, el maestro dedicado que se niega a abandonar una clase en dificultades, el organizador comunitario que se sienta pacientemente con la gente hasta que la confianza mutua se reconstruye laboriosamente, la enfermera compasiva que atiende firmemente a un paciente olvidado. Estos, sugirió, no son cuadros glamorosos, pero son los crisoles esenciales en los que se forja laboriosamente una genuina renovación social. Case denominó el periodo posterior a su ascenso como la era de la renovación. Proclamó, cuando la menor ocupe su lugar, la sombra que cubría la tierra comenzará a disiparse. Este levantamiento, sugirió, se visualiza mejor no como una emancipación repentina y dramática, sino como un amanecer gradual y desplegable. Sería como personas despertando lentamente de un largo y debilitante letargo, sus ojos ahora claros, comenzando a percibirse unos a otros no como amenazas potenciales, sino como reflejos de esperanzas compartidas y heridas comunes. En este profundo cambio de percepción, los actos simples y fundamentales de ver y escuchar profundamente se volverían revolucionarios. Las advertencias de Case se extendieron mucho más allá del asfalto agrietado y los muelles que se derrumban, llegando a las profundidades del alma colectiva de la humanidad. Profetizó un colapso generalizado de la fe que inevitablemente acompañaría cualquier ruptura geológica monumental. Este sería un periodo en el que la esperanza misma se sentiría tan precaria e inestable como el suelo bajo los pies de las personas. En su profunda perspectiva, el temblor físico de la tierra y la erosión concurrente de la confianza humana estaban intrínsecamente vinculados, dos potentes manifestaciones de la misma fractura fundamental. La destrucción física generalizada expondría inexorablemente grietas espirituales más profundas, y a medida que las ciudades se desmoronaran y los sistemas establecidos fallaran, innumerables corazones flaquearían, dejando a los individuos desconcertados, paralizados por el miedo y profundamente aislados. Quienes realmente prestaron atención a las palabras proféticas de Case percibieron más que solo imágenes vívidas de carreteras arruinadas, escucharon un escalofriante diagnóstico de una sociedad al borde de un profundo agotamiento moral. Identificó sutiles temblores, movimientos subterráneos anómalos y una cascada acelerada de indicadores ambientales como advertencias tempranas cruciales, síntomas que, en su visión profética, invariablemente precederían a una ruptura mucho más monumental. Enseñó que una vez que el gran quiebre inicial y devastador comenzara en el sur, el proceso destructivo se volvería imparable. El estrés caería implacablemente a lo largo de fallas interconectadas, y el caos resultante abrumaría por completo los mecanismos convencionales de confort y control. Sin sistemas de advertencia efectivos o instituciones capaces de respuestas rápidas y humanas, la desesperación, advirtió, se propagaría con la misma velocidad desenfrenada que las crecidas. Lo que Edgar Case realmente buscaba transmitir era una verdad profunda. Cuando los paisajes familiares y los lugares queridos se pierden irrevocablemente, el mismo andamiaje social y espiritual del que dependen las personas puede disolverse con ellos. Imaginó vívidamente familias desarraigadas en un instante, comunidades enteras divididas por nuevas vías fluviales, y barrios otrora vibrantes transformados en islas marcadas por la memoria de una profunda pérdida. El mar que describió no llegaría como una marea suave e incremental, sino como una fuerza furiosa y violenta, borrando el límite mismo entre la tierra y la vida.
Los supervivientes tendrían que lidiar con una oleada abrumadora de dolor, desorientación debilitante y la ardua y desgarradora tarea de forjar un nuevo significado en medio de la ruina. Las consecuencias de gran alcance que describió se extendieron considerablemente más allá del sufrimiento humano inmediato. Los sistemas económicos establecidos flaquearían catastróficamente. Las intrincadas cadenas de suministro, las arterias mismas de la sociedad, se romperían. Y las líneas vitales de comunicación que unen a una civilización funcional podrían ser irrevocablemente cortadas. Los principales puertos y carreteras críticas, los bulliciosos centros financieros y los centros esenciales de gobierno se enfrentarían a una parálisis total. Con tal parálisis vendría una terrorífica cascada de escasez, refugio peligrosamente inseguro y el colapso total de los servicios médicos y sociales rutinarios. En un escenario tan apocalíptico, el miedo trascendería una emoción abstracta, transformándose en una amenaza inmediata y práctica para la supervivencia, haciendo que la resiliencia espiritual sea tan indispensable como las necesidades básicas como alimentos, agua y refugio. Sin embargo, notablemente, Keynes enmarcó esta sombría perspectiva con un propósito general. Esta catástrofe profetizada también tenía la intención de ser una prueba profunda, una oportunidad transformadora para una renovación fundamental. Insistió firmemente en que el colapso total de las instituciones establecidas podría servir como el crisol, forzando a la humanidad a confrontar sus verdaderas prioridades, abandonar sistemas inherentemente egoístas y reconstruir la sociedad sobre cimientos de humildad y comunidad genuina. En su visión expansiva, este ajuste de cuentas espiritual exigía mucho más que una simple oración, necesitaba una solidaridad profunda, el vigoroso resurgimiento de los lazos vecinales y una reorientación fundamental lejos del materialismo omnipresente hacia valores duraderos que intrínsecamente sostienen la vida colectiva. Este profundo énfasis en la recuperación moral moldeó profundamente las implicaciones prácticas que Keynes ofreció meticulosamente. La preparación, argumentó apasionadamente, tenía que operar en dos niveles distintos pero interdependientes simultáneamente: preparación tangible, que abarca el acopio de suministros, la identificación de ubicaciones seguras y la planificación comunitaria integral, junto con una preparación interna, nutrida a través de una fe inquebrantable, una profunda humildad y una disposición sin reservas para servir a los demás. Estas dos hebras vitales, la física y la espiritual, creía, se reforzarían mutuamente. Las comunidades dotadas de sólidas redes de ayuda mutua y un propósito moral compartido poseerían una capacidad demostrablemente mayor para resistir choques imprevistos, coordinar eficazmente los esfuerzos de socorro y preservar firmemente la esperanza incluso cuando la infraestructura crítica inevitablemente falle. Una cuarteta escalofriante describe vívidamente un imperio bicéfalo rompiéndose al amanecer y el dramático regreso de un exiliado durante un verano ardiente. Los intérpretes generalmente consideran el imperio bicéfalo como una nación fracturada fundamentalmente en dos centros de poder opuestos, que representan autoridades rivales, cada una afirmando vehementemente su propia legitimidad a través de narrativas en competencia. La frase verano ardiente, en este contexto, se convierte en una taquigrafía potente para una estación marcada por protestas masivas generalizadas, intensos disturbios civiles o incluso desastres impulsados por el clima que encienden y exacerban las divisiones sociales existentes. Colectivamente, estas imágenes evocadoras sugieren no solo un desorden transitorio, sino una profunda fractura estructural, un cuerpo político que ya no puede funcionar como una entidad cohesiva y unificada. Los versos dispares de Nostradamus también contienen imágenes vívidas que muchos conectan fácilmente con los Estados Unidos de hoy: una tierra al otro lado del gran mar, un nuevo mundo bañado en hierro y fuego, y una torre dorada temblando bajo la sombra de un águila. Si bien estas son innegablemente líneas poéticas, los diligentes observadores de profecías tratan constantemente tales símbolos como indicadores cruciales. El enigmático hombre de oro emerge repetidamente como una figura central y convincente, un líder envuelto en inmensa riqueza, espectacular exhibicionismo e innegable influencia. Es representado como un político celebridad en rápido ascenso que polariza profundamente al público y acelera significativamente la división social. Dentro de un marco contemporáneo, esta descripción resuena con una fuerza notable, alineándose con una figura pública prominente intrínsecamente vinculada a torres doradas literales, una inmensa fortuna personal y una presencia mediática omnipresente que moviliza a millones. El poderoso simbolismo del águila, un motivo recurrente frecuentemente asociado con América, encapsula una nación que, a pesar de su demostración externa de poder, se encuentra profundamente desorientada internamente. Cuando esta águila emblemática flaquea, sus efectos dominó se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales.
unos Estados Unidos que experimentan turbulencias internas proyectan inestabilidad a nivel global, magnificando inevitablemente los conflictos existentes, desestabilizando alianzas de larga data y creando un terreno fértil para que actores oportunistas emerjan en la escena mundial. Así, una fractura aparentemente doméstica escala rápidamente, transformándose de una crisis localizada en un problema internacional mucho más complejo. Las imágenes del hombre de oro y el águila herida trascienden las meras metáforas políticas, hablan profundamente de la identidad misma y la condición moral de una nación. Cuando el símbolo central de un país es herido, inevitablemente surgen preguntas fundamentales sobre su propósito colectivo y conciencia. Cuando un líder se convierte en el intenso foco tanto de la adoración ferviente como de la repulsión visceral, señala el comienzo de una profunda búsqueda del alma social. En última instancia, este retrato profético de una nación dividida funciona como una grave advertencia y un urgente llamado a la acción. Advierte que un cuerpo político profundamente polarizado, cuando se combina con un resurgimiento dramático de un liderazgo específico, posee el potencial de encender una inestabilidad generalizada, remodelando potencialmente no solo la vida doméstica sino todo el orden global. Simultáneamente, llama a la reflexión sobria, al refuerzo de las instituciones fundamentales, la reconstrucción meticulosa de la confianza cívica y una renovada claridad moral para que, si inevitablemente llega una tormenta, el país pueda responder con profunda resiliencia en lugar de sucumbir a una ruptura irreparable. El año del despertar, 2026, según Case, marca un momento absolutamente pivotal en el gran tapiz de la historia humana. Se describe como una época en la que un despertar colectivo está destinado a extenderse por todo el mundo. Case creía firmemente que para 2026, la humanidad experimentaría un despertar espiritual significativo, lo que llevaría a una conexión mucho más profunda con nuestro yo interior y a una conciencia profunda y elevada de nuestra interconexión intrínseca con todos los seres vivos. Esta notable predicción encuentra una fuerte resonancia con el creciente interés global en la atención plena, mindfulness, la meditación y las prácticas de bienestar holístico prevalentes en nuestra sociedad moderna. A medida que los avances científicos y tecnológicos han monopolizado cada vez más nuestro enfoque colectivo, muchas personas se han sentido progresivamente desconectadas de un profundo sentido de significado y propósito general en sus vidas. Esto es precisamente lo que Edgar Cayce percibió hace mucho tiempo, y creía fervientemente que 2024 es el momento oportuno para que todos se embarquen en este viaje de despertar. Se nos insta a todos a buscar activamente formas de reconectarnos con nuestro yo interior y descubrir un mayor sentido de realización en nuestras vidas. Edgar Cayce también profundizó en el profundo despertar que los individuos deben experimentar después de su partida de esta existencia terrenal. Transmitió que, después de la muerte, podríamos entrar en un reino completamente desprovisto de amor, vida y luz, un vacío de todo. Para algunos, sugirió, esta región podría aproximarse extrañamente a su deseo más profundo, aquí, están verdadera y completamente solos consigo mismos. Sin embargo, para otras almas, esta soledad es una agonía insoportable. En la cruda ausencia de verdad, amor, dulzura y bondad, ciertas almas llenan este aterrador vacío con una medida irracional y casi inconcebible de dolor y miedo. La oscuridad en este reino de oscuridad exterior es tan absoluta que duele físicamente, atrapando a los individuos con un pánico inexplicable. Este reino particular, explicó Cayce, abarca varias gradaciones de oscuridad, volviéndose progresivamente más oscuro y denso hacia su núcleo que en sus franjas más externas. Cuanto más cerca se reside de la periferia, mayor es el potencial de interacción con otras entidades dentro de esa dimensión. Por el contrario, cuanto más se gravita hacia el centro, más profunda y agónica se vuelve la soledad. Aquellas almas que se encuentran atrapadas en la oscuridad exterior no pueden atravesar esta dimensión libremente, deben progresar laboriosamente a través de sus niveles inherentes. Después de la muerte, un individuo podría descubrirse en un grado específico de oscuridad que corresponde precisamente a la extensión de la ausencia de amor en su vida terrenal. Crucialmente, Cayce afirmó que la oscuridad exterior no es una medida punitiva. En cambio, es un reino que opera según sus propios principios legales, sirviendo al beneficio último de quienes lo habitan. Esta región, aclaró, no fue creada deliberadamente para que ninguna alma la experimentara, más bien, surgió como una consecuencia directa de las actividades negativas colectivas de las almas a lo largo de la creación. Tan potente ha sido el deseo de sí mismo, tan monumental a lo largo de la vasta extensión del tiempo y el espacio ha sido el egoísmo exhibido por algunas de las criaturas de Dios, que este reino se erige como la creación o manifestación directa de sus propias acciones colectivas acumuladas.
La oscuridad exterior, y la sombría realidad con la que está intrínsecamente vinculada, fue creada y se mantiene por el autointerés colectivo. Estar espiritualmente despierto significa fundamentalmente que un individuo ha experimentado un cambio profundo y transformador en su comprensión tanto de sí mismo como del mundo que lo rodea. Este profundo despertar con frecuencia sigue a un periodo prolongado de sentirse desconectado, perdido o insatisfecho en la vida. Curiosamente, algunas personas informan experimentar síntomas físicos distintos durante su despertar espiritual, como una fiebre elevada, que simboliza una combustión interna intensa que purga viejas creencias y patrones arraigados. Un despertar espiritual puede manifestarse abruptamente o desarrollarse gradualmente, y consistentemente implica un cambio fundamental en la percepción, una profundización de la autoconciencia y una nueva sensación de conexión intrínseca con un poder superior, incluso en medio de un conflicto interno significativo. El despertar espiritual es un fenómeno multifacético, que se manifiesta de diversas formas y es experimentado de manera única por diferentes individuos. Los indicadores y sensaciones comunes de un despertar espiritual a menudo incluyen una profunda mejora de la empatía, la compasión y el amor ilimitado hacia los demás. Con frecuencia, hay una mayor capacidad para residir plenamente en el momento presente, fomentando una conexión más profunda e íntima con el mundo natural y el universo expansivo. Las personas también pueden experimentar una mayor conciencia de las sincronicidades y las señales significativas, que culmina en una sensación duradera de paz interior y profunda satisfacción. En última instancia, alcanzar un estado de despertar espiritual significa que un individuo ha ascendido a un nuevo nivel de comprensión y conciencia elevada con respecto a su propio ser y al intrincado funcionamiento del mundo natural. Es a través de este proceso de ascensión transformadora que uno realmente comprende su potencial latente y descubre la profunda capacidad de remodelar fundamentalmente su vida. En esencia, han experimentado una ascensión espiritual. Sin embargo, es crucial diferenciar meticulosamente entre despertar espiritual y ascensión. Mientras que el despertar espiritual denota el cambio interno y transformador de la conciencia que un individuo experimenta, lo que lleva a una profunda reorientación en su comprensión de sí mismo y del mundo, la ascensión, particularmente la ascensión 5D, significa una progresión evolutiva más allá de los confines de la realidad física hacia un reino de iluminación espiritual elevada y conciencia profunda. Esta ascensión espiritual, a menudo denominada ascensión 5D, marca una transición profunda de la realidad física tridimensional a un reino de 5 dimensiones caracterizado por la iluminación espiritual y una mayor conciencia. Con frecuencia, engendra una nueva sensación de propósito y dirección definitiva en la vida, profundizando concurrentemente las prácticas espirituales y las creencias centrales existentes. En última instancia, estar espiritualmente despierto significa que un individuo ha logrado un nuevo plano de comprensión y conciencia sobre sí mismo y el mundo natural. Es a través de este proceso de ascensión que uno realiza plenamente su potencial y obtiene la capacidad de transformar profundamente su vida. En otras palabras, han experimentado una ascensión espiritual. Por lo tanto, es imperativo comprender la distinción entre despertar y ascensión. Mientras que el despertar espiritual se refiere al cambio interno de la conciencia que un individuo experimenta, lo que lleva a un cambio profundo en su comprensión de sí mismo y del mundo, la ascensión, específicamente la ascensión 5D, significa una evolución más allá de la realidad física hacia un reino de iluminación espiritual superior y conciencia. Esta ascensión espiritual, a menudo denominada ascensión 5D, representa un cambio de la realidad física tridimensional a un reino de 5 dimensiones de iluminación espiritual y conciencia. Con frecuencia implica una nueva sensación de propósito y dirección en la vida, junto con una profundización de las prácticas y creencias espirituales de uno. Si reconoces estas señales, es posible que de hecho estés experimentando un despertar espiritual. Uno de los indicadores más inmediatos y reveladores de un despertar espiritual es una intuición marcadamente elevada. La intuición, en su esencia, se describe con frecuencia como un saber interno innato, una voz sutil pero persistente o un sentimiento intrínseco que nos guía sin esfuerzo, eludiendo la necesidad de un razonamiento consciente y analítico. Imagina esos momentos fortuitos en los que comprendes instintivamente el camino correcto a seguir, o cuando una comprensión profunda te ilumina sin necesidad previa de un análisis laborioso. A medida que despiertas, estas instancias se vuelven cada vez más frecuentes y notablemente pronunciadas. Es posible que te encuentres tomando decisiones cruciales basadas puramente en un sentimiento o una corazonada que, para tu sorpresa, a menudo resultan ser notablemente precisas y profundamente beneficiosas.
Esta intuición elevada te permite permanecer profundamente sintonizado con tu voz interior, una sabiduría que emana directamente de tu yo auténtico, liberado de la cacofonía del pensamiento excesivo y las presiones externas. El ruido distracte de la vida cotidiana retrocede gradualmente, creando una profunda quietud que te permite escuchar la sabiduría inherente que ha residido en ti todo el tiempo. A medida que navegas por este cambio transformador, tu intuición florece en una potente fuente de creatividad e inspiración. Puedes descubrir soluciones innovadoras a problemas complejos o sentir un impulso irresistible de explorar caminos que antes no habías considerado. Confiar en esta guía interna intrínseca es una experiencia increíblemente empoderadora, que conduce a una comprensión más profunda de tu verdadero yo y de tu propósito general. El segundo signo significativo de un despertar espiritual es un sentido amplificado de empatía y compasión. A medida que progresas en este viaje transformador, es probable que cultives una empatía y compasión profundas y expansivas. De repente, los límites convencionales que antes delimitaban tus emociones de las de los demás pueden difuminarse, permitiéndote percibir y experimentar genuinamente lo que sienten con un sentido elevado de comprensión y sensibilidad. Es posible que te encuentres sumergiéndote auténticamente en las mareas y flujos ondulantes de emociones por las que otros están atravesando. Esta empatía creciente se extiende más allá de las conexiones humanas, abarcando a todos los seres vivos, personas, animales y el medio ambiente natural. Te vuelves más intrínsecamente conectado a las sutiles expresiones de la naturaleza y sintonizado con las voces silenciosas e inauditas de los animales, sintiendo sus historias ocultas y sus necesidades fundamentales. En conjunto con esta empatía profundizada, tu compasión también se expande profundamente. Esto podría manifestarse en actos de bondad aparentemente pequeños, pero increíblemente significativos, como ofrecer una escucha atenta a un amigo en dificultades o extender ayuda a un extraño en apuros. Alternativamente, podría inspirar cambios más significativos y trascendentales, como dedicar tu tiempo a ser voluntario en causas en las que crees profundamente, o adoptar conscientemente lecciones de estilo de vida que demuestren una mayor consideración por el planeta y sus diversos habitantes. Este profundo aumento de la empatía y la compasión sirve como un poderoso testimonio de la apertura de tu corazón y la expansión de tu conciencia. Comienzas a percibir la intrincada interconexión de toda la vida, reconociendo que el bienestar de los demás está inextricablemente ligado al tuyo propio. Si bien esta empatía y compasión elevadas pueden ser increíblemente enriquecedoras, es simultáneamente vital priorizar tu propio bienestar. Estar profundamente sintonizado con las emociones de los demás puede, a veces, volverse abrumador. Establecer límites emocionales saludables es crucial para mantener tu propio equilibrio emocional y salvaguardar tu paz interior. El siguiente signo crucial en el que debes concentrarte es un deseo intensificado de conexiones profundamente significativas. Una característica fundamental de experimentar un despertar espiritual es el surgimiento de un anhelo profundo de relaciones más sustantivas y auténticas en tu vida. Este cambio con frecuencia se origina como una creciente insatisfacción con las interacciones superficiales y un hambre insaciable de relaciones que ofrezcan una profundidad genuina y una autenticidad inquebrantable. Es posible que te descubras anhelando conversaciones que trasciendan lo mundano, buscando activamente conectarte con los demás a un nivel que realmente nutra tu alma y se alinee armoniosamente con tu nueva comprensión del mundo. A medida que te embarcas en este viaje transformador, es probable que la naturaleza misma de tus relaciones experimente una alteración significativa. Es posible que te encuentres gravitando instintivamente hacia individuos que realmente comparten tus valores y perspectivas fundamentales, o hacia aquellos que te desafían valientemente a crecer y a pensar de maneras novedosas. Es posible que busques activamente amistades con individuos que comprendan y respeten genuinamente tu camino espiritual en evolución, ofreciéndote un apoyo y una sabiduría invaluables. En las relaciones románticas, es posible que anheles un compañero que no solo apoye, sino que participe activamente en tu evolución espiritual. Incluso dentro de los ámbitos profesionales, podrías sentirte atraído hacia un trabajo que se sienta más intrínsecamente alineado con tus valores y que te proporcione una vía para la auténtica autoexpresión. Este cambio profundo también puede implicar el proceso necesario de desvincularse de relaciones que ya no sirven genuinamente a tu crecimiento. Reconocer que ciertas conexiones pueden impedir inadvertidamente tu viaje espiritual es un componente indispensable de este proceso transformador. En última instancia, se trata de cultivar meticulosamente el equilibrio y asegurar que tu círculo social refleje auténticamente y apoye robustamente tu camino espiritual en evolución. Un indicador notable y particularmente especial del despertar espiritual es un cambio profundo en las prioridades y valores de uno.
Durante este periodo transformador, es probable que te encuentres reevaluando meticulosamente lo que realmente tiene significado, lo que lleva a una reorientación sustancial en cómo percibes y te relacionas con el mundo que te rodea. Las posesiones materiales comenzarán a disminuir en importancia, reemplazadas por una apreciación elevada por el crecimiento personal, las relaciones profundamente significativas y las experiencias genuinamente enriquecedoras. Esta profunda realización puede ser increíblemente liberadora, liberándote de la búsqueda implacable de ganancias materiales y empoderándote para concentrarte en lo que genuinamente enriquece la esencia misma de tu vida. A medida que el crecimiento personal asciende en tu jerarquía de prioridades, es posible que te encuentres dedicando más tiempo e inversión de energía en actividades que nutren meticulosamente tu mente, cuerpo y espíritu. Esto podría abarcar prácticas como la meditación, el yoga, la lectura extensiva o la participación en pasatiempos creativos. El profundo gozo derivado de estas actividades a menudo proviene de la paz interior y el profundo autodescubrimiento que indefectiblemente traen consigo. Las relaciones también adquieren un significado nuevo, comienzas a valorar profundamente las conexiones más profundas con los demás, fundadas en el respeto mutuo, la comprensión intrínseca y el apoyo inquebrantable. Estas relaciones proporcionan un sentido vital de pertenencia y cultivan un espacio sagrado para el crecimiento recíproco y el tapiz compartido de las experiencias de la vida. Las experiencias mismas se vuelven inherentemente más valiosas que cualquier posesión tangible. Viajar a tierras lejanas, la adquisición de nuevas habilidades o simplemente pasar tiempo de calidad y sin prisas con seres queridos puede volverse de suma importancia. Estas experiencias inmersivas enriquecen tu vida de maneras que los meros objetos materiales simplemente no pueden, otorgando recuerdos duraderos y un profundo sentido de realización profundamente arraigado en el acto consciente de vivir una vida verdaderamente significativa. Continuemos explorando la profunda sensación de unidad. Un síntoma común y profundamente sentido que se experimenta durante un despertar espiritual es un sentimiento arraigado de unidad o unicidad absoluta. Esto trasciende la mera conexión, evolucionando hacia una armonía intrínseca con una energía universal más grande que impregna todas las formas de vida. Podrías encontrar momentos de profunda sintonía con la naturaleza, sintiendo un parentesco sagrado e innegable con los árboles antiguos, el cielo ilimitado, el vasto océano y cada criatura viviente que habita nuestro planeta. En tus interacciones con otros seres humanos, puedes comenzar a reconocer que cada individuo, independientemente de su trasfondo único o intrincada historia de vida, comparte los mismos deseos fundamentales e intrínsecos de amor, seguridad y felicidad. Esta profunda realización fomenta una inmensa ola de empatía y compasión, a medida que comienzas a percibir reflejos de tu propia esencia en los demás. Los juicios preconcebidos y las barreras artificiales se disuelven naturalmente, reemplazados por una comprensión expansiva de la experiencia humana universal. También podrías volverte cada vez más consciente del impacto de gran alcance de tus acciones en el mundo. Esta conciencia elevada culmina en una existencia más consciente e impulsada conscientemente, donde tus elecciones son meticulosamente guiadas por un sincero deseo de contribuir positivamente al bienestar colectivo de todos. Por último, pero ciertamente no menos importante, un aspecto significativo del despertar espiritual implica experimentar momentos inesperados de pura dicha. Un despertar espiritual con frecuencia trae consigo explosiones inesperadas de profunda dicha y alegría abrumadora. Estas experiencias exquisitas pueden sentirse como erupciones efervescentes repentinas de pura felicidad que se originan desde lo más profundo de tu ser, a menudo ocurriendo espontáneamente, sin ningún catalizador externo discernible. Estos momentos de dicha pueden sorprenderte. Es posible que estés realizando una tarea mundana y rutinaria o simplemente sentado en tranquila contemplación cuando de repente te sientes envuelto por una inmensa sensación de paz y una felicidad desbordante. Este tipo particular de alegría es distinto, no proviene de recompensas externas o logros tangibles. En cambio, se siente profundamente intrínseco, como si estuvieras accediendo a un manantial inagotable de contento que reside en lo más profundo de ti. Esta profunda dicha a menudo se acompaña de una sensación abrumadora de estar intrínsecamente conectado a algo inmensurablemente mayor que tu yo individual. Es como si, en ese preciso momento, estuvieras experimentando directamente una verdad fundamental sobre la vida y tu lugar inherente dentro del vasto tapiz cósmico del universo. Estas experiencias pueden ser profundamente conmovedoras y verdaderamente transformadoras, ofreciendo un atisbo tentador de un estado de ser completamente libre de preocupaciones, estrés o cualquier forma de negatividad. Tales experiencias son increíblemente rejuvenecedoras. Después de la dicha,
podrías sentirte profundamente reenergizado, notablemente optimista y profundamente en paz contigo mismo y con el mundo que te rodea. Sirve como un poderoso recordatorio del potencial ilimitado para la alegría que reside dentro de cada uno de nosotros, esperando pacientemente su magnífica revelación. El día del juicio final, en cierto sentido, ya está sobre nosotros. Estamos viviendo en una era en la que estamos a punto de presenciar el inquietante cumplimiento del tercio restante de las antiguas profecías de Nostradamus. Nostradamus, con escalofriante presciencia, previó la confluencia de todos estos eventos funestos. Su intención primordial era advertirnos que la humanidad descendía inexorablemente a una época terrible, una que poseía el potencial de destruir completamente el mundo antes de la llegada del día del juicio final definitivo. Tales periodos cataclísmicos, insinuó, siempre van precedidos por una multitud de signos inequívocos. Uno de los presagios más evidentes e inconfundibles es la devastadora destrucción que impacta indiscriminadamente a la propia humanidad. Nostradamus emitió una vez una grave advertencia a todos sobre la erupción de un fuego colosal. Una cuarteta particular describe vívidamente fuego en el Nuevo Mundo y olas que ahogan, un pasaje ampliamente interpretado como un pronóstico ominoso de incendios forestales devastadores y tsunamis catastróficos. Y cuando reflexionamos sobre la historia reciente, observando la horripilante realidad de devastadores incendios forestales, como los que han asolado Los Ángeles, se vuelve inquietantemente difícil descartar la noción de que esta antigua profecía parece haberse materializado sombríamente. Este desastre se ha cobrado trágicamente al menos 11 vidas y ha aniquilado decenas de miles de estructuras, incluidas opulentas mansiones multimillonarias, con daños financieros que continúan disparándose sin control. Más allá de la trágica pérdida de vidas humanas y propiedades, este catastrófico incendio forestal ha exacerbado críticamente la ya precaria crisis de seguros de vivienda para innumerables residentes afectados. Este escenario encarna la pesadilla misma con la que Estados Unidos ha estado lidiando en la memoria reciente. Al enfrentarnos a estas inquietantes predicciones, es absolutamente esencial abordarlas con un delicado equilibrio de intensa curiosidad y prudente cautela. Debemos reconocer tanto su profundo contexto histórico como su potencial, escalofriante relevancia para los complejos desafíos globales que definen nuestra era contemporánea. Además, se afirma que Nostradamus menciona explícitamente tierras transformándose en desiertos desolados y ciudades otrora vibrantes siendo sumergidas, fenómenos que muchos asocian directamente con las ramificaciones destructivas del cambio climático. Esto incluye regiones como Brasil, que podrían sufrir sequías severas y prolongadas, y áreas costeras vulnerables en Asia y el sur de Europa, que enfrentan el riesgo inminente de inundaciones generalizadas. Estas convincentes interpretaciones reflejan sorprendentemente las preocupaciones actuales y apremiantes sobre el calentamiento global acelerado y su inminente capacidad de remodelar irrevocablemente el mundo en las próximas décadas. Interpretando este verso en particular, se puede entender claramente que la ya precaria situación climática está destinada a deteriorarse significativamente. El venerable profeta francés previó que los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor récord, devastadores incendios forestales, sequías prolongadas y tormentas violentas, escalarían tanto en frecuencia como en intensidad. El calentamiento global se erige como un fenómeno innegable y monumental de la era moderna. Si bien la Biblia no detalla explícitamente el cambio climático o el calentamiento global, sí declara proféticamente que el mundo finalmente será consumido por el fuego, lo que podría entenderse simbólicamente como otro indicador crudo de la condición gradualmente creciente y alarmante de la Tierra. Nostradamus describió terremotos, inundaciones y tormentas inminentes de una magnitud que superaría por completo todo lo que la humanidad había presenciado antes, sugiriendo inequívocamente que el mundo se encuentra al borde de una crisis ambiental sin precedentes. Los académicos dedicados al estudio de Nostradamus han destacado constantemente que sus predicciones sobre desastres naturales con frecuencia se alinean con los patrones climáticos actuales prevalecientes, lo que hace que estas profecías sean aún más profundamente inquietantes en un mundo donde el cambio climático ya está causando estragos generalizados. La aterradora perspectiva de que desastres naturales aún más severos se avecinan ya no parece ser una noción descabellada. Los científicos han emitido repetidamente advertencias contundentes de que fenómenos como el calentamiento global, la deforestación generalizada y la contaminación descontrolada están exacerbando directamente la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. En este contexto, la profecía de Nostradamus parece extrañamente reflejar estas preocupaciones contemporáneas con escalofriante precisión. Una de las interpretaciones más aceptadas de esta profecía en particular sugiere que Nostradamus estaba emitiendo una severa advertencia sobre los efectos acumulativos y devastadores del cambio climático.
sus referencias a fuego en el cielo y ríos desbordados pueden entenderse plausiblemente como alusiones vívidas a incendios forestales generalizados y tormentas torrenciales extremas, ambos fenómenos que ya ocurren con una frecuencia alarmante debido a la crisis climática en curso. Además, la mención de la Tierra temblando puede indicar un aumento de la actividad sísmica, una consecuencia que algunos expertos teorizan podría estar directamente vinculada a la extracción intensiva de recursos naturales y otras actividades humanas que comprometen críticamente la estabilidad del suelo. Es crucial reconocer que, si bien las profecías de Nostradamus a menudo están sujetas a interpretación simbólica, la extraña conexión entre sus antiguas visiones y los desastres naturales actuales ha encendido un interés ferviente y renovado en sus escritos crípticos. Algunos defensores creen que los desastres naturales profetizados para 2025 servirán como una profunda llamada de atención para toda la humanidad, una advertencia final y urgente de que debemos alterar fundamentalmente nuestro comportamiento colectivo antes de que sea irrevocablemente demasiado tarde. Por el contrario, los escépticos sostienen que las predicciones de Nostradamus son intrínsecamente demasiado vagas e, en consecuencia, pueden interpretarse de múltiples maneras divergentes. 2 Pedro 3 y 10 nos informa profundamente, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un estruendo. Los elementos serán destruidos por fuego, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho quedarán al descubierto. Este pasaje bíblico transmite que Dios, un día, borrará por completo este universo presente y lo reemplazará con un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto esfuerzo debería dedicarse realmente a salvar un planeta que Dios está destinado en última instancia a obliterar y reemplazar con un mundo tan asombrosamente magnífico y maravilloso que la Tierra actual palidece hasta la insignificancia absoluta en comparación? En un mundo perpetuamente atenazado por una profunda incertidumbre y un creciente desasosiego, las antiguas profecías de Nostradamus han seguido cautivando tanto a fervientes creyentes como a escépticos resueltos durante siglos. La Escritura predice la ocurrencia del tercer y cuarto terremoto, acompañados de una devastadora tormenta de granizo. Declara: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el lapso de una sola hora, los dos testigos son arrebatados al cielo. Un tercer terremoto monumental sacude entonces una décima parte de Jerusalén, cobrándose la vida de 7.000 personas. Aquellos que sobreviven son dominados por el terror, y en su asombro, dan gloria al Dios del cielo. ¿Podrían ser estos individuos, que glorifican a Dios, los mismos judíos a quienes Jesús advirtió que huyeran cuando presenciaran la abominación desoladora profanando el templo? Apocalipsis 11, 15-19 nos transporta inmediatamente de regreso al cielo, donde contemplamos a Jesús comenzando su reinado en la tierra. 24 ancianos rodean el trono divino, proclamando el reinado de Jesús y anunciando que ha llegado el momento de recompensar a sus fieles siervos y a aquellos que reverencian su nombre, y de destruir a quienes destruyen la tierra. El templo de Dios en el cielo es desvelado, revelando el arca del pacto dentro de sus sagrados confines, seguido de un cuarto terremoto cataclísmico y una prodigiosa tormenta de granizo. En ese momento preciso, el día profetizado finalmente ha llegado. Edgar Cayce también predijo que China ascendería hasta convertirse en la potencia económica global preeminente, y que el epicentro mismo de la civilización se desplazaría gradualmente hacia el este, hacia China. El profeta durmiente, Edgar Cayce, se ganó una fama duradera por sus predicciones asombrosamente precisas, que abarcaron casi todas las facetas concebibles de la vida, desde los destinos de individuos y naciones hasta los principales eventos mundiales y la trayectoria futura general de la humanidad. Previó infaliblemente ambas guerras mundiales, el devastador colapso económico de 1929, la independencia duramente ganada de la India, el establecimiento del Estado de Israel, la agitación racial generalizada en América, la muerte de un presidente de los Estados Unidos mientras ocupaba el cargo, e incluso el eventual abandono del comunismo por parte de Rusia y su posterior giro hacia un nuevo paradigma social. Debido a que un número tan significativo de sus profecías se materializó con escalofriante precisión, posteriormente se estableció una fundación Edgar Cayce dedicada a recopilar y verificar rigurosamente sus extensas lecturas. El resultado de esta exhaustiva investigación reveló una tasa de precisión que dejó a muchos investigadores asombrados y, de hecho, algo inquietos. Y ahora, las predicciones de Cayce sobre el año 2025 tienen el potencial de impactar profundamente al mundo entero. Sus escalofriantes profecías, en muchos aspectos, ya han comenzado a manifestarse. Cayce albergaba una fascinación única y profunda por la legendaria civilización perdida de la Atlántida,
que, declaró enfáticamente, finalmente se había hundido bajo la vasta extensión del Océano Atlántico. A lo largo de su notable vida, aludió a la Atlántida cientos de veces, describiéndola con vívidos e intrincados detalles. Incluso predijo precisamente que la Atlántida sería redescubierta en el año 1968. Asombrosamente, en ese mismo año, 1968, los investigadores localizaron una colosal carretera de piedra de forma cuadrada sumergida bajo las aguas cerca de Bimini en el Atlántico, precisamente donde Case había indicado que se encontraría la Atlántida. A pesar de estas extraordinarias habilidades, Case mismo nunca percibió sus poderes como sobrenaturales. Creía firmemente que tales capacidades innatas estaban inherentemente presentes en cada ser humano, solo aflorando cuando un individuo aprendía a trascender los deseos egoístas y el autointerés. Reiteró con frecuencia que el potencial latente que residía dentro de la humanidad excedía con creces lo que la gente moderna podría concebir. A lo largo de su vida, Case compiló meticulosamente casi 15.000 lecturas documentadas. Solo una modesta fracción de estas abordó directamente el futuro de la civilización, sin embargo, esas pocas siguen encendiendo una inmensa curiosidad y debate académico incluso hoy. Si bien ciertos elementos de sus profecías siguen siendo un misterio sin resolver, eludiendo una comprensión completa, la Segunda Guerra Mundial se erige como uno de los capítulos más desgarradores de la humanidad. A medida que el mundo se tambaleó hacia una era de profunda incertidumbre, innumerables individuos recurrieron instintivamente a Edgar Cayce en busca de su orientación sin igual sobre el futuro. Mucho antes de que comenzara la devastadora guerra, Cayce ya había predicho con precisión el ominoso ascenso de Hitler y Japón, el eventual momento de la conclusión de la guerra, e incluso la eventual renuncia de Rusia al comunismo y su posterior abrazo de la democracia. Afirmó con frecuencia que muchas de sus profundas visiones se originaron en reinos espirituales elevados, lo que otorgaba a su perspectiva una amplitud que trascendía con creces el mundo puramente físico. Sus profecías no eran meras conjeturas especulativas, resonaban como despachos vívidos y de primera mano de una dimensión alternativa, imbuidos de una perspicacia asombrosa y una precisión sorprendente que cautivaba a todos los que las encontraban. Al hablar de conflictos globales y guerras mundiales, Cayce a menudo los vinculó inextricablemente a la conciencia colectiva y al karma acumulado de la humanidad. Articuló la condición espiritual de cada nación en términos sorprendentemente cándidos y sin adornos. Observó que una poderosa cábala de financieros, sociedades secretas clandestinas y Alemania, el crisol donde el comunismo echó raíces por primera vez, se había puesto ostensiblemente la túnica de la hermandad pero había degenerado trágicamente en los vampiros del mundo. Etiquetó metafóricamente a Italia como una nación que se vendió por un plato de guisado, caracterizó la invasión japonesa de China en 1931 como un intento descarado de dominar a otros, y castigó a Gran Bretaña, el viejo imperio donde el sol nunca se pone, como culpable de una creencia arrogante en su propia superioridad inherente sobre otras naciones. Francia, sostuvo, estaba impulsada por una excesiva indulgencia en los deseos físicos, mientras que la India, a pesar de poseer gran sabiduría interior y una civilización brillante, lamentablemente se negó a vivirla. Con respecto a América, Cayce emitió una solemne advertencia de que su pecado cardinal fue olvidar que Dios camina con nosotros. Sin embargo, las profecías y los profundos conocimientos de Cayce sobre China se encontraban entre los más meticulosamente detallados y absolutamente fascinantes de todos. El 24 de enero de 1925, mientras se encontraba en un profundo estado de trance, Cayce describió vívidamente eventos que posteriormente se desarrollarían en China. Declaró que alrededor de mediados de 1931, China entrará en un periodo especial. Habrá derramamiento de sangre en Manchuria. 6 años después, esta escalofriante predicción se materializó cuando Japón invadió trágicamente Manchuria en 1931. Luego, el 30 de julio de 1927, Cayce hizo otro pronunciamiento extraordinario: cosas extrañas sucederán a los cuerpos de los pueblos chino y japonés. Fuerzas externas, incluso de más allá de este mundo, ganarán influencia sobre ellos. En esa coyuntura histórica, pocos individuos podían comprender verdaderamente la importancia de sus palabras. Después de todo, los conceptos que involucran fuerzas extraterrestres o no humanas ejerciendo influencia sobre las naciones eran prácticamente inauditas en ese momento. Cayce también habló con sorprendente granularidad sobre el intrincado panorama del futuro. Predijo que en el siglo XXI, la humanidad comenzaría a discernir un cambio en el eje de rotación de la Tierra, un fenómeno destinado a precipitar alteraciones climáticas significativas y acelerar el calentamiento global.
Las regiones polares, declaró ominosamente, comenzarían un rápido deshielo, la actividad sísmica se intensificaría dramáticamente y los niveles globales del mar subirían inexorablemente. Partes de los Estados Unidos, predijo, serían inundadas por las aguas de las inundaciones, y una parte considerable de Japón se hundiría trágicamente bajo la superficie del océano. También emitió una severa advertencia sobre una inminente crisis alimentaria global, pero ofreció un faro de esperanza, afirmando que el medio oeste de los Estados Unidos, Argentina y África se transformarían en los nuevos graneros del mundo. A pesar de todas estas profundas transformaciones globales, predijo firmemente que Washington D.C. retendría firmemente su posición como el nexo indiscutible del poder global. Y ahora, estas son las profecías que Case nos legó sobre el año 2025. Las predicciones de Case sobre grandes cambios terrestres. Durante las décadas de 1930 y 1940, Edgar Case entregó numerosas profecías que presagiaban eventos cataclísmicos que envolverían todo el planeta, manifestándose como una rápida sucesión de profundos cambios terrestres. Predijo explícitamente un cambio en el eje polar, declarando que muchas masas de tierra actualmente sobre el agua volverían a retroceder hacia el lecho oceánico, y asombrosamente, que el continente perdido de la Atlántida resurgiría de las profundidades. El término mismo, cambios terrestres, fue acuñado por el renombrado psíquico estadounidense, Edgar Case, en la década de 1930, específicamente en referencia a su profunda convicción de que el mundo estaba a punto de entrar en una serie de eventos cataclísmicos que alterarían fundamentalmente la vida humana en el planeta. Estas alteraciones predichas abarcaban fenómenos naturales dramáticos, incluidos terremotos masivos, el deshielo sin precedentes de los casquetes polares, un cambio significativo en la inclinación axial del planeta, patrones climáticos extremos, poderosas erupciones solares y una serie de otras ocurrencias profundas. Concurrentemente, previó transformaciones monumentales dentro de los sistemas sociales, económicos y políticos locales y globales. La terminología única de Case fue posteriormente adoptada dentro de ciertas facciones del movimiento Nueva Era, a menudo entrelazándose con otras predicciones articuladas por individuos que afirmaban tener habilidades psíquicas. Estas creencias han intersectado ocasionalmente con el milenarismo cristiano y varias teorías en torno a los ovnis. Algunos adherentes de la Nueva Era creen fervientemente que estos cambios terrestres servirán como preludio a una edad de oro de iluminación espiritual y paz global. Según Case, todos estos eventos monumentales están a punto de transcurrir muy pronto, quizás incluso en 2025. Las predicciones de Edgar Case sobre un conflicto global importante y los posteriores cambios en el poder se centran notablemente en posibles tensiones que emanan de la región del Golfo Pérsico. Sugirió que futuras hostilidades estallarían específicamente en naciones como Libia, Egipto, Siria e incluso en áreas geográficamente cercanas a Australia. Los profundos conocimientos de Case indicaron explícitamente que estas regiones en particular podrían evolucionar hacia zonas críticas de interés geopolítico y conflicto intenso. Este pronóstico clarividente se alinea notablemente con los debates contemporáneos en torno a la estabilidad en el Medio Oriente y África del Norte, debates impulsados por una feroz competencia por recursos vitales, intrincadas luchas por el poder político y aspiraciones de dominio regional. Además, Case insinuó sutilmente cambios aún más profundos en el intrincado equilibrio de poder a escala internacional. Visualizó una transformación en la dinámica del liderazgo global y expresó la convicción de que naciones como Rusia podrían proporcionar una asistencia inmensamente valiosa durante estos tiempos. Esta predicción resuena con precedentes históricos donde los países han ascendido o caído dramáticamente en influencia en el escenario mundial, impactando profundamente alianzas intrincadas y el panorama más amplio de las relaciones internacionales. La visión integral de Case de un conflicto global importante y los consiguientes cambios en el poder refleja de manera convincente sus agudas observaciones sobre posibles puntos de conflicto y la naturaleza en constante evolución de la dinámica geopolítica. Si bien los detalles precisos de sus predicciones siguen siendo, por su propia naturaleza, especulativos, la predicción general subraya poderosamente la interdependencia intrínseca de los asuntos globales y la perdurable importancia crítica de la diplomacia proactiva y la sólida cooperación internacional para prevenir asiduamente conflictos y mantener firmemente la estabilidad global. Las predicciones de Edgar Case para el año 2025 ofrecen un vistazo fascinante a un espectro de posibles escenarios futuros, que van desde profundas transformaciones geográficas y el ascenso predicho de China como un núcleo espiritual, hasta la notable extensión de la vida humana y el advenimiento de conflictos globales significativos.
Las visiones de largo alcance de Case desafían inequívocamente nuestras percepciones establecidas y provocan poderosamente una consideración reflexiva del futuro desconocido. Sin embargo, cuando se ven a través de la lente crítica de la modernidad, la investigación científica y la marcha implacable del progreso, las visiones de Case, que abarcan tanto las amplias alteraciones geográficas como los matizados desarrollos espirituales, permanecen innegablemente abiertas a escrutinio y cuestionamiento legítimo. El desafío principal a menudo se centra en la especificidad misma de las profecías que Case hizo en numerosas ocasiones. Si bien un subconjunto de sus profecías parece alinearse extrañamente con eventos históricos, muchas otras conservan una vaguedad intrínseca o permanecen sin cumplir, dejando así un amplio margen para la interpretación subjetiva. Los críticos, de hecho, argumentan que el uso estratégico de Case de un lenguaje cauteloso, frases como quizás y tal vez, facilita interpretaciones amplias, haciendo inherentemente difícil cualquier evaluación objetiva de la exactitud de sus predicciones. Además, las predicciones de Case sobre los avances tecnológicos futuros y la evolución de la biología humana a menudo desafían directamente la comprensión científica actual. Sin embargo, estas predicciones sirven como un poderoso recordatorio de la capacidad innata de la humanidad para el cambio y el misterio duradero que envuelve perpetuamente el futuro. Comprender estas profecías necesita un delicado y razonado equilibrio entre la curiosidad genuina y el escepticismo saludable, reconociendo las profundas percepciones potenciales que podrían ofrecer, al mismo tiempo que se reconocen sus limitaciones inherentes dentro de nuestra sociedad contemporánea. El concepto de una vida útil extendida es otro aspecto fascinante de las profecías de Case. Es un hecho conocido que los humanos de hoy disfrutan de una esperanza de vida más larga en comparación con la era de Case. Sin embargo, sus lecturas sugieren distintivamente que una vida humana saludable podría extenderse significativamente más allá de nuestra longevidad actual. Una vez articuló, ahora encontramos que hay muchos cambios en el cuerpo desde que hemos tenido tantos para bien. Muchos de los órganos y las condiciones muestran los cambios que se producen por las condiciones y cambios naturales o supuestamente naturales a medida que el cuerpo sucumbe a los efectos de la edad o el uso en el sistema. Mucho de esto puede superarse. El hombre debería vivir mucho más tiempo de lo que se le ha concedido ordinariamente y lo hará. Si bien los avances en la atención médica han aumentado demostrablemente la esperanza de vida desde la época de Case, la noción de vivir durante siglos sigue siendo una idea drástica y extraordinaria. Tal extensión no solo implicaría agregar años a la vida, sino también mantener una salud robusta durante duraciones profundamente extendidas. La visión de Case implica que las generaciones futuras podrían experimentar una vida más larga junto con una calidad de vida superior en sus últimos años. Esta perspectiva podría reconfigurar fundamentalmente las estructuras sociales, incluidas las edades de jubilación tradicionales y los sistemas de atención médica. La idea misma nos desafía a reconsiderar el envejecimiento no como un proceso inevitable de declive, sino como una rica oportunidad para el crecimiento personal continuo y la contribución constante a la sociedad. Si bien los plazos y metodologías precisos de Case para lograr estas vidas notablemente más largas siguen siendo inciertos y especulativos, su visión general nos inspira a contemplar las extraordinarias posibilidades de los futuros avances médicos y su profundo impacto potencial en la longevidad humana. Nos anima a imaginar un futuro donde el envejecimiento se perciba a través de una lente completamente diferente, presentando nuevas oportunidades y formidables desafíos para los individuos y la sociedad como un colectivo. Pocos clarividentes en la historia han alcanzado el renombre generalizado de Edgar Case, conocido afectuosamente como el profeta durmiente de América. A lo largo de su extraordinaria vida, Case entregó más de 14.000 lecturas meticulosamente documentadas a una notablemente diversa gama de individuos, incluidas figuras célebres como Harry Houdini, Thomas Edison, Woodrow Wilson y Marilyn Monroe. Estas profundas lecturas abarcaron un amplio espectro de temas, que van desde asuntos profundamente personales hasta intrincadas condiciones de salud. Más allá de las consultas individuales, también predijo premonitoriamente eventos trascendentales, desde el eventual redescubrimiento de la Atlántida hasta el devastador estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, adquirió su epíteto más icónico, el profeta durmiente, debido a su supuesta habilidad para caer en un letargo sobre libros, solo para despertar con una retención completa e impecable de todos los hechos e intrincadas ilustraciones contenidas en ellos. Con el tiempo, esta notable habilidad evolucionó, transformándose en la asombrosa capacidad de diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos efectivos mientras se encontraba en un profundo estado de sueño similar a un trance. El propio Case, sorprendentemente, no tenía formación médica formal.
Lo que sigue es una exploración de los talentos preternaturales de Case, sus asombrosas predicciones y sus diagnósticos médicos absolutamente fascinantes. Edgar Case sigue siendo innegablemente una figura controvertida, y por razones convincentes. Las narrativas que rodean su vida temprana son sensacionales, casi más allá de lo creíble, sin embargo, forman los elementos fundacionales esenciales para el ascenso a la fama generalizada de esta fascinante figura estadounidense de principios de siglo. Entre sus primeras y más relatadas hazañas se encuentra su supuesta capacidad para interactuar con la gente pequeña y para comunicarse con el espíritu de su abuelo fallecido. Caracterizó a estas entidades como incorpóreas, afirmando que literalmente podía ver a través de ellas si se concentraba con suficiente intensidad. En 1889, a la tierna edad de 12 años, Case relató vívidamente una visita de una mujer alada que prometió concederle sus oraciones. Con tal variedad de seres sobrenaturales que aparentemente poblaban su realidad, quizás no sea sorprendente que Case tuviera dificultades significativas con la concentración académica. El mismo día después de su encuentro inicial con la Dama de las Alas, el joven Edgar recibió un informe escolar decepcionante de su maestro, destacando sus persistentes dificultades con la ortografía. Su padre, intentando rectificar la situación, lo examinó rigurosamente, finalmente derribando a su hijo adolescente de su silla en un momento de frustración exasperada. En ese instante crítico, Case recordó distintivamente haber escuchado la voz de la Dama Alada. Ella le ordenó dormirse un poco para que ella y sus compañeros pudieran ayudarlo. Después de rogar entre lágrimas a su padre por una breve siesta, apoyó la cabeza sobre su libro de ortografía y se quedó dormido rápidamente. Al ser despertado por su padre, Case exhibió un recuerdo completo y total de todo el contenido del volumen acurrucado bajo su cabeza. Su padre quedó completamente asombrado al descubrir que su hijo había memorizado cada página del libro. Case replicó posteriormente este asombroso proceso con otros libros de texto escolares. Para 1892, su maestro lo declaró el mejor estudiante de la clase. Cuando ella le preguntó sobre la dramática mejora en sus calificaciones, él simplemente mencionó dormir sobre libros. Cada vez que realizaba este peculiar ritual, se despertaba con un recuerdo impecable de sus contenidos. Así, nació la perdurable leyenda del profeta durmiente. A medida que pasó el tiempo, la asombrosa habilidad de Case para absorber libros enteros mientras estaba en un estado de letargo fue gradualmente eclipsada por otro talento extraordinario, su profunda capacidad para proporcionar a los individuos diagnósticos médicos completos durante su sueño. Su carrera como médico clarividente comenzó notablemente con un autodiagnóstico personal. Después de sufrir una lesión de la columna vertebral al ser golpeado por una pelota durante un partido escolar, Case comenzó a exhibir un comportamiento inusualmente extraño. Sus padres, preocupados, lo acostaron. Para su asombro, comenzó a hablar coherentemente en su sueño, diagnosticando con precisión su propia condición y describiendo meticulosamente los métodos precisos para su curación. Después de seguir diligentemente las instrucciones detalladas de su hijo dormido, Case experimentó una recuperación completa. Pronto, los periódicos anunciaron con entusiasmo a Case como el hombre analfabeto que se convierte en médico cuando es hipnotizado. Estos relatos describían vívidamente cómo Case, identificado como un diagnóstico psíquico, se quitaba metódicamente el abrigo, el cuello y la corbata antes de reclinarse. Luego cerraba los ojos y emitía un suspiro profundo y deliberado. Momentos después, sus ojos se abrían suavemente, imbuidos de una calidad onírica, similar a un trance, y comenzaba a recitar una intrincada letanía de diagnósticos, posibles curas e incluso predicciones sorprendentes. A lo largo de su notable vida, Edgar Case proporcionó más de 14.000 lecturas, profundizando en una extensa variedad de temas. Existen cientos de individuos en todo Estados Unidos que, sin dudarlo, atestiguarían la extraordinaria precisión de sus diagnósticos y la profunda eficacia de sus tratamientos propuestos. Sin embargo, si la totalidad de esta información constituye más que una evidencia anecdótica convincente, sigue siendo un tema de debate en curso. No obstante, las recomendaciones de salud de Case, articuladas en las décadas de 1920 y 1930, sorprendentemente se alinean con muchos estándares de bienestar contemporáneos. Sus consejos para cultivar una vida larga y saludable incluían asegurar un sueño adecuado, cocinar con aceite de oliva, hacer ejercicio regularmente y mantener una hidratación adecuada mediante una ingesta abundante de agua.
Más allá de su peculiar predilección por entregar diagnósticos médicos mientras estaba en un estado similar al sueño, Case también articuló una serie de profecías genuinamente fascinantes. Si bien algunas de ellas parecen haber sido probadas como precisas con el tiempo, otras siguen siendo objeto de interpretación y debate continuos. Entre las predicciones ampliamente atribuidas a él se encuentra la premonición del devastador desplome del mercado de valores de 1929, que según los informes previó en dos ocasiones distintas, primero en febrero de 1925, y luego con una especificidad aún mayor 6 meses antes del evento real en marzo de 1929. En 1935, predijo extrañamente la dinámica en desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, describiendo una alianza sin precedentes que se formaría entre alemanes, austríacos y japoneses. Es históricamente significativo que esta alianza no se materializaría oficialmente hasta la firma del Pacto Tripartito el 27 de septiembre de 1940. Case también profetizó escalofriantemente que el mundo entero será incendiado por los grupos militaristas. Otras premoniciones asombrosas atribuidas al profeta durmiente incluyen el uso innovador de la sangre como herramienta de diagnóstico, el eventual descubrimiento y comprensión de los fenómenos climáticos de la niña y el niño, y la convergencia cooperativa y estructurada de las empresas de comunicaciones. También discutió extensamente los misteriosos rollos del Mar Muerto y la enigmática comunidad responsable de su creación, los esenios. Sin embargo, notablemente, los rollos del Mar Muerto no fueron descubiertos hasta 1947, 2 años completos después del fallecimiento de Case, y se necesitarían muchos años adicionales antes de que comenzaran a surgir detalles sobre la vida y las creencias de los esenios. Case también se adentró en la legendaria ciudad perdida de la Atlántida, prediciendo su eventual redescubrimiento cerca de Bimini en 1968 o 1969. Asombrosamente, en 1968, los arqueólogos descubrieron una inusual formación rocosa submarina frente a la costa de la isla bahameña de North Bimini. Esta formación se encuentra aproximadamente a 18 pies debajo de la superficie, y algunos teóricos plantean la hipótesis de que marca la entrada a la ciudad sumergida. Si bien continúa un vigoroso debate sobre si la carretera de Bimini es una formación geológica natural o una estructura antigua hecha por el hombre, su descubrimiento otorga innegablemente credibilidad adicional al querido clarividente de América, particularmente en lo que respecta al concepto del año del despertar. El año 2025, tal como lo visualizó Case, significa una época monumental en los anales de la historia humana. Lo describió como un periodo en el que un despertar espiritual colectivo se extendería por todo el globo. Case creía firmemente que para 2025, la humanidad experimentaría una profunda transformación espiritual, fomentando una conexión más profunda con nuestro yo interior y una conciencia elevada de nuestra interconexión intrínseca con todos los seres vivos. Esta notable predicción resuena profundamente con el creciente interés global en la atención plena, mindfulness, la meditación y las prácticas de bienestar holístico prevalentes en nuestra sociedad contemporánea. A medida que los avances científicos y tecnológicos han dominado cada vez más nuestro enfoque colectivo, muchas personas se han sentido progresivamente desconectadas de un profundo sentido de significado y propósito general en sus vidas. Esto es precisamente lo que Edgar Case percibió hace mucho tiempo, y creía firmemente que 2025 es el momento oportuno para que todos se embarquen en este viaje de despertar. Se nos insta a todos a buscar activamente formas de reconectarnos con nuestro yo interior y descubrir un mayor sentido de realización en nuestras vidas. Edgar Case también habló sobre el profundo despertar que la gente debe experimentar en última instancia después de partir de esta existencia terrenal. Reveló que, después de la muerte, podríamos entrar en una región completamente desprovista de amor, vida y luz, un vacío de todas las cosas. Para algunos, sugirió, este reino podría cumplir extrañamente su deseo más profundo. Aquí, están verdadera y completamente solos consigo mismos. Sin embargo, para otras almas, esta profunda soledad resulta una agonía insoportable. En la cruda ausencia de verdad, amor, dulzura y bondad, ciertas almas llenan este aterrador vacío con una medida irracional y casi inconcebible de dolor y miedo. La oscuridad en este reino de oscuridad exterior es tan absoluta que duele físicamente, atrapando a los individuos con un pánico inexplicable. Este reino específico, Case explicó meticulosamente, abarca varias gradaciones de oscuridad, volviéndose progresivamente más intensa y densa hacia su núcleo que en sus bordes más externos. Cuanto más cerca está un individuo de la periferia, mayor es el potencial de interacción con otras entidades dentro de esa dimensión. Por el contrario, cuanto más se gravita hacia el centro, más profunda y agónica se vuelve la soledad.
Aquellas almas que se encuentran atrapadas en la oscuridad exterior no pueden atravesar esta dimensión libremente, deben progresar laboriosamente a través de sus niveles inherentes. Después de la muerte, un individuo podría encontrarse en un grado particular de oscuridad que corresponde precisamente a la extensión de la ausencia de amor en su vida terrenal. Crucialmente, Case afirmó que la oscuridad exterior no es una medida punitiva. En cambio, es un reino que opera según sus propios principios legales, sirviendo al beneficio último de quienes lo habitan. Esta región, aclaró, no fue creada deliberadamente para que ninguna alma la experimentara, más bien, surgió como una consecuencia directa de las actividades negativas colectivas de las almas a lo largo de la creación. Tan potente ha sido el deseo de sí mismo, tan monumental a lo largo de la vasta extensión del tiempo y el espacio ha sido el egoísmo exhibido por algunas de las criaturas de Dios, que este reino se erige como la creación o manifestación directa de sus propias acciones colectivas acumuladas. La oscuridad exterior, y la sombría realidad con la que está inextricablemente vinculada, fue creada y se mantiene por el autointerés colectivo. Estar espiritualmente despierto significa fundamentalmente que un individuo ha experimentado un cambio profundo y transformador en su comprensión tanto de sí mismo como del mundo que lo rodea. Este profundo despertar con frecuencia sigue a un periodo prolongado de sentirse desconectado, perdido o insatisfecho en la vida. Curiosamente, algunas personas informan experimentar síntomas físicos distintos durante su despertar espiritual, como una fiebre elevada, que simboliza una combustión interna intensa que purga viejas creencias y patrones arraigados. Un despertar espiritual puede manifestarse abruptamente o desarrollarse gradualmente, y consistentemente implica un cambio fundamental en la percepción, una profundización de la autoconciencia y una nueva sensación de conexión intrínseca con un poder superior, incluso en medio de un conflicto interno significativo. El despertar espiritual es un fenómeno multifacético, que se manifiesta de diversas formas y es experimentado de manera única por diferentes individuos. Los indicadores y sensaciones comunes de un despertar espiritual a menudo incluyen una profunda mejora de la empatía, la compasión y el amor ilimitado hacia los demás, una mayor capacidad para residir plenamente en el momento presente, fomentando una conexión más profunda e íntima con el mundo natural y el universo expansivo. Las personas también pueden experimentar una mayor conciencia de las sincronicidades y las señales significativas, culminando en una sensación duradera de paz interior y profunda satisfacción. En última instancia, alcanzar un estado de despertar espiritual significa que un individuo ha ascendido a un nuevo nivel de comprensión y conciencia elevada con respecto a su propio ser y al intrincado funcionamiento del mundo natural. Es a través de este proceso de ascensión transformadora que uno realmente comprende su potencial latente y descubre la profunda capacidad de remodelar fundamentalmente su vida. En esencia, han experimentado una ascensión espiritual. Sin embargo, es crucial diferenciar meticulosamente entre despertar espiritual y ascensión. Mientras que el despertar espiritual denota el cambio interno y transformador de la conciencia que un individuo experimenta, lo que lleva a una profunda reorientación en su comprensión de sí mismo y del mundo, la ascensión, particularmente la ascensión 5D, significa una progresión evolutiva más allá de los confines de la realidad física hacia un reino de iluminación espiritual elevada y conciencia profunda. Esta ascensión espiritual, a menudo denominada ascensión 5D, marca una transición profunda de la realidad física tridimensional a un reino de 5 dimensiones caracterizado por la iluminación espiritual y una mayor conciencia. Con frecuencia, engendra una nueva sensación de propósito y dirección definitiva en la vida, profundizando concurrentemente las prácticas espirituales y las creencias centrales existentes. En última instancia, estar espiritualmente despierto significa que un individuo ha logrado un nuevo plano de comprensión y conciencia sobre sí mismo y el mundo natural. Es a través de este proceso de ascensión que uno realiza plenamente su potencial y obtiene la capacidad de transformar profundamente su vida. En otras palabras, han experimentado una ascensión espiritual. Por lo tanto, es imperativo comprender la distinción entre despertar y ascensión. Mientras que el despertar espiritual se refiere al cambio interno de la conciencia que un individuo experimenta, lo que lleva a un cambio profundo en su comprensión de sí mismo y del mundo, la ascensión, específicamente la ascensión 5D, significa una evolución más allá de la realidad física hacia un reino de iluminación espiritual superior y conciencia. Esta ascensión espiritual, a menudo denominada ascensión 5D, representa un cambio de la realidad física tridimensional a un reino de 5 dimensiones de iluminación espiritual y conciencia. Con frecuencia implica una nueva sensación de propósito y dirección en la vida, junto con una profundización de las prácticas y creencias espirituales de uno.
Si reconoces estas señales, es posible que de hecho estés experimentando un despertar espiritual. Uno de los indicadores más inmediatos y reveladores de un despertar espiritual es una intuición marcadamente elevada. La intuición, en su esencia, se describe con frecuencia como un saber interno innato, una voz sutil pero persistente o un sentimiento intrínseco que nos guía sin esfuerzo, eludiendo la necesidad de un razonamiento consciente y analítico. Imagina esos momentos fortuitos en los que comprendes instintivamente el camino correcto a seguir, o cuando una comprensión profunda te ilumina sin necesidad previa de un análisis laborioso. A medida que despiertas, estas instancias se vuelven cada vez más frecuentes y notablemente pronunciadas. Es posible que te encuentres tomando decisiones cruciales basadas puramente en un sentimiento o una corazonada que, para tu sorpresa, a menudo resultan ser notablemente precisas y profundamente beneficiosas. Esta intuición elevada te permite permanecer profundamente sintonizado con tu voz interior, una sabiduría que emana directamente de tu yo auténtico, liberado de la cacofonía del pensamiento excesivo y las presiones externas. El ruido distracte de la vida cotidiana retrocede gradualmente, creando una profunda quietud que te permite escuchar la sabiduría inherente que ha residido en ti todo el tiempo. A medida que navegas por este cambio transformador, tu intuición florece en una potente fuente de creatividad e inspiración. Puedes descubrir soluciones innovadoras a problemas complejos o sentir un impulso irresistible de explorar caminos que antes no habías considerado. Confiar en esta guía interna intrínseca es una experiencia increíblemente empoderadora, que conduce a una comprensión más profunda de tu verdadero yo y de tu propósito general. El segundo signo significativo de un despertar espiritual es un sentido amplificado de empatía y compasión. A medida que progresas en este viaje transformador, es probable que cultives una empatía y compasión profundas y expansivas. De repente, los límites convencionales que antes delimitaban tus emociones de las de los demás pueden difuminarse, permitiéndote percibir y experimentar genuinamente lo que sienten con un sentido elevado de comprensión y sensibilidad. Es posible que te encuentres sumergiéndote auténticamente en las mareas y flujos ondulantes de emociones por las que otros están atravesando. Esta empatía creciente se extiende más allá de las conexiones humanas, abarcando a todos los seres vivos, personas, animales y el medio ambiente natural. Te vuelves más intrínsecamente conectado a las sutiles expresiones de la naturaleza y sintonizado con las voces silenciosas e inauditas de los animales, sintiendo sus historias ocultas y sus necesidades fundamentales. En conjunto con esta empatía profundizada, tu compasión también se expande profundamente. Esto podría manifestarse en actos de bondad aparentemente pequeños, pero increíblemente significativos, como ofrecer una escucha atenta a un amigo en dificultades o extender ayuda a un extraño en apuros. Alternativamente, podría inspirar cambios más significativos y trascendentales, como dedicar tu tiempo a ser voluntario en causas en las que crees profundamente, o adoptar conscientemente lecciones de estilo de vida que demuestren una mayor consideración por el planeta y sus diversos habitantes. Este profundo aumento de la empatía y la compasión sirve como un poderoso testimonio de la apertura de tu corazón y la expansión de tu conciencia. Comienzas a percibir la intrincada interconexión de toda la vida, reconociendo que el bienestar de los demás está inextricablemente ligado al tuyo propio. Si bien esta empatía y compasión elevadas pueden ser increíblemente enriquecedoras, es simultáneamente vital priorizar tu propio bienestar. Estar profundamente sintonizado con las emociones de los demás puede, a veces, volverse abrumador. Establecer límites emocionales saludables es crucial para mantener tu propio equilibrio emocional y salvaguardar tu paz interior. El siguiente signo crucial en el que debes concentrarte es un deseo intensificado de conexiones profundamente significativas. Una característica fundamental de experimentar un despertar espiritual es el surgimiento de un anhelo profundo de relaciones más sustantivas y auténticas en tu vida. Este cambio con frecuencia se origina como una creciente insatisfacción con las interacciones superficiales y un hambre insaciable de relaciones que ofrezcan una profundidad genuina y una autenticidad inquebrantable. Es posible que te descubras anhelando conversaciones que trasciendan lo mundano, buscando activamente conectarte con los demás a un nivel que realmente nutra tu alma y se alinee armoniosamente con tu nueva comprensión del mundo. A medida que te embarcas en este viaje transformador, es probable que la naturaleza misma de tus relaciones experimente una alteración significativa. Es posible que te encuentres gravitando instintivamente hacia individuos que realmente comparten tus valores y perspectivas fundamentales, o hacia aquellos que te desafían valientemente a crecer y a pensar de maneras novedosas.
Es posible que busques activamente amistades con individuos que comprendan y respeten genuinamente tu camino espiritual en evolución, ofreciéndote un apoyo y una sabiduría invaluables. En las relaciones románticas, es posible que anheles un compañero que no solo apoye, sino que participe activamente en tu evolución espiritual. Incluso dentro de los ámbitos profesionales, podrías sentirte atraído hacia un trabajo que se sienta más intrínsecamente alineado con tus valores y que te proporcione una vía para la auténtica autoexpresión. Este cambio profundo también puede implicar el proceso necesario de desvincularse de relaciones que ya no sirven genuinamente a tu crecimiento. Reconocer que ciertas conexiones pueden impedir inadvertidamente tu viaje espiritual es un componente indispensable de este proceso transformador. En última instancia, se trata de cultivar meticulosamente el equilibrio y asegurar que tu círculo social refleje auténticamente y apoye robustamente tu camino espiritual en evolución. Un indicador notable y particularmente especial del despertar espiritual es un cambio profundo en las prioridades y valores de uno. Durante este periodo transformador, es probable que te encuentres reevaluando meticulosamente lo que realmente tiene significado, lo que lleva a una reorientación sustancial en cómo percibes y te relacionas con el mundo que te rodea. Las posesiones materiales comenzarán a disminuir en importancia, reemplazadas por una apreciación elevada por el crecimiento personal, las relaciones profundamente significativas y las experiencias genuinamente enriquecedoras. Esta profunda realización puede ser increíblemente liberadora, liberándote de la búsqueda implacable de ganancias materiales y empoderándote para concentrarte en lo que genuinamente enriquece la esencia misma de tu vida. A medida que el crecimiento personal asciende en tu jerarquía de prioridades, es posible que te encuentres dedicando más tiempo e inversión de energía en actividades que nutren meticulosamente tu mente, cuerpo y espíritu. Esto podría abarcar prácticas como la meditación, el yoga, la lectura extensiva o la participación en pasatiempos creativos. El profundo gozo derivado de estas actividades a menudo proviene de la paz interior y el profundo autodescubrimiento que indefectiblemente traen consigo. Las relaciones también adquieren un significado nuevo, comienzas a valorar profundamente las conexiones más profundas con los demás, fundadas en el respeto mutuo, la comprensión intrínseca y el apoyo inquebrantable. Estas relaciones proporcionan un sentido vital de pertenencia y cultivan un espacio sagrado para el crecimiento recíproco y el tapiz compartido de las experiencias de la vida. Las experiencias mismas se vuelven inherentemente más valiosas que cualquier posesión tangible. Viajar a tierras lejanas, la adquisición de nuevas habilidades o simplemente pasar tiempo de calidad y sin prisas con seres queridos puede volverse de suma importancia. Estas experiencias inmersivas enriquecen tu vida de maneras que los meros objetos materiales simplemente no pueden, otorgando recuerdos duraderos y un profundo sentido de realización profundamente arraigado en el acto consciente de vivir una vida verdaderamente significativa. Continuemos explorando la profunda sensación de unidad. Un síntoma común y profundamente sentido que se experimenta durante un despertar espiritual es un sentimiento arraigado de unidad o unicidad absoluta. Esto trasciende la mera conexión, evolucionando hacia una armonía intrínseca con una energía universal más grande que impregna todas las formas de vida. Podrías encontrar momentos de profunda sintonía con la naturaleza, sintiendo un parentesco sagrado e innegable con los árboles antiguos, el cielo ilimitado, el vasto océano y cada criatura viviente que habita nuestro planeta. En tus interacciones con otros seres humanos, puedes comenzar a reconocer que cada individuo, independientemente de su trasfondo único o intrincada historia de vida, comparte los mismos deseos fundamentales e intrínsecos de amor, seguridad y felicidad. Esta profunda realización fomenta una inmensa ola de empatía y compasión, a medida que comienzas a percibir reflejos de tu propia esencia en los demás. Los juicios preconcebidos y las barreras artificiales se disuelven naturalmente, reemplazados por una comprensión expansiva de la experiencia humana universal. También podrías volverte cada vez más consciente del impacto de gran alcance de tus acciones en el mundo. Esta conciencia elevada culmina en una existencia más consciente e impulsada conscientemente, donde tus elecciones son meticulosamente guiadas por un sincero deseo de contribuir positivamente al bienestar colectivo de todos. Por último, pero ciertamente no menos importante, un aspecto significativo del despertar espiritual implica experimentar momentos inesperados de pura dicha. Un despertar espiritual con frecuencia trae consigo explosiones inesperadas de profunda dicha y alegría abrumadora. Estas experiencias exquisitas pueden sentirse como erupciones efervescentes repentinas de pura felicidad que se originan desde lo más profundo de tu ser, a menudo ocurriendo espontáneamente, sin ningún catalizador externo discernible. Estos momentos de dicha pueden sorprenderte.
Es posible que estés realizando una tarea mundana y rutinaria o simplemente sentado en tranquila contemplación cuando de repente te sientes envuelto por una inmensa sensación de paz y una felicidad desbordante. Este tipo particular de alegría es distinto, no proviene de recompensas externas o logros tangibles. En cambio, se siente profundamente intrínseco, como si estuvieras accediendo a un manantial inagotable de contento que reside en lo más profundo de ti. Esta profunda dicha a menudo se acompaña de una sensación abrumadora de estar intrínsecamente conectado a algo inmensurablemente mayor que tu yo individual. Es como si, en ese preciso momento, estuvieras experimentando directamente una verdad fundamental sobre la vida y tu lugar inherente dentro del vasto tapiz cósmico del universo. Estas experiencias pueden ser profundamente conmovedoras y verdaderamente transformadoras, ofreciendo un atisbo tentador de un estado de ser completamente libre de preocupaciones, estrés o cualquier forma de negatividad. Tales experiencias son increíblemente rejuvenecedoras. Después de la dicha, podrías sentirte profundamente reenergizado, notablemente optimista y profundamente en paz contigo mismo y con el mundo que te rodea. Sirve como un poderoso recordatorio del potencial ilimitado para la alegría que reside dentro de cada uno de nosotros, esperando pacientemente su magnífica revelación.